tengan una linda mañana y sea el comienzo de un hermoso día de actividades hoy. Bien, para nuestro encuentro vamos a necesitar tener a manos elementos como hojas para poder escribir o nuestro cuaderno donde registramos todas las actividades que venimos haciendo, nuestra tarjeta, hoja o cartón donde tengamos todo el abecedario en su orden y el diccionario por si necesitamos buscar alguna palabra que no sepamos su significado o que queramos corroborarlo, ¿sí? O que queramos reemplazar alguna palabra. El diccionario tiene muchas utilidades. Bien. También por supuesto vamos a tener a mano lapiceras, lápices, colores para poder completar nuestra actividad. En el día de hoy vamos a hablar de la presencia de la lluvia, ¿sí? La lluvia es el agua que cae de las nubes, ¿sí? Agua que es evaporada, se condensa y después cae. Bien, lo que vamos a pensar nosotros, en realidad no vamos a ver el ciclo del agua en este caso, sino que vamos a pensar en la lluvia para poder seguir esta actividad de registro que venimos haciendo durante todo este tiempo. Vamos a pensar en un día de lluvia y qué características tiene ese día, ¿sí? Por ejemplo, si el cielo se pone de algún color en particular, si los olores son los que habitualmente sentimos, si las calles y las casas están de la misma, o sea, tienen la misma, el mismo aspecto cuando está por llover o cuando está lloviendo en sí. Y después también vamos a pensar que esto es una de las cosas más importantes. Vamos a pensar si a las plantas les gusta el agua, ¿sí? Si a los animales les gusta el agua y si a nosotros nos gusta el agua, ¿sí? Elegimos la lluvia porque es como un proceso más natural y es el que más podemos observar inmediatamente. También el agua está en los ríos, en los mares, en las lagunas, también está en el grifo cuando abrimos la canilla de la cocina o del baño, también sale agua, pero en su aspecto por ahí más natural es en la lluvia donde lo podemos apreciar. Entonces va a ser muy importante que podamos pensar si a los seres vivos les gusta el agua y no solo si les gusta, sino si la necesitan para vivir, ¿sí? Vamos a pensar puntualmente eso, si la necesitan. Bien. Más allá de que generalmente es un elemento que produce mucho placer, tan solo el poder pisar un charco como el poder sumergirse en una pileta los días de verano cuando hace calor, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a armar una redacción con el tema de la lluvia, del agua, y en el cual vamos a poder escribir o intentar escribir una historia de una nube que se convierta en lluvia, ¿sí? Vamos a pensar en una nube que pueda ser convertida en lluvia y de ahí vamos a pensar en todos estos aspectos que venimos trabajando y los vamos a incorporar a esta redacción que vamos a hacer, esta redacción o estos pensamientos, ¿sí?
como alguno puede llamarlo. Y muy bien mencionado estaría. Entonces vamos a evocarnos a pensar en esto que nos hace sentir un día de lluvia, o aquello que por ahí nos hace sentir, si aquel que le gusta el agua y se sumerge en una pileta o en un río o en el mar. Bien, después como lo central va a estar en la lluvia, vamos a pensar en qué nos modifica. Por ejemplo, si nosotros tenemos que salir un día de lluvia, tenemos que salir a hacer un mandado o hacer algún trámite, o tenemos que ir al médico. En un día de lluvia generalmente necesitamos tener un atuendo apropiado para no mojarnos y que por ahí no nos haga mal, más allá de que por ahí mojarnos con la lluvia pueda llegar a ser un placer. Bien, entonces pensando esto, quizás se nos ocurra que podamos necesitar de un paraguas, quizás podemos necesitar de botas, unas botas de goma para que no se nos mojen los pies y además para que no se nos arruinen otros zapatos que podamos tener o zapatillas. Y también a veces se pueden poner un piloto o una capa, ¿sí? Para que el agua resbale. Generalmente son atuendos impermeables. Impermeable quiere decir que el agua no pasa ese elemento con el que está construido esa prenda. Bien, entonces lo más importante en esta redacción primero va a rondar en pensar si a nosotros nos gusta el agua, si a los animales les gusta el agua y si a las plantas les gusta el agua. Y más allá de pensar en que sea una cuestión de gusto, también vamos a poder pensarlo desde una necesidad, ¿sí? Si necesitamos el agua para vivir, ¿sí? Si las plantas lo necesitan, si los animales necesitan del agua y si nosotros necesitamos del agua para vivir. Entonces, en esa redacción podemos pensarlo desde de qué color se pone el cielo en aquellos días que está por llover o que está lloviendo. Después poder pensar si les gusta el agua, tanto a las plantas como a los animales o a nosotros, que entraríamos en la categoría de seres vivos, que es lo que veníamos trabajando. Y bueno, principalmente esto sí, los seres vivos tienen la necesidad del agua, ¿sí? En el trabajo que hicimos el encuentro anterior, habíamos hablado de las cosas que necesitaban los elementos y los recursos que necesitaban los seres vivos para justamente para mantenerse vivos, ¿sí? Para vivir. Bueno, quizás tengan que volver a escuchar el video como para recordarlo, pero bueno, es una actividad que está muy buena para elaborar. Bien, nos vemos pronto y los